Las 7 de la mañana, hora central europea, son las 6 de la mañana en Canarias. Las ideas son capitales que solo ganan intereses entre las manos del talento, solía decir el conde de Rivarol. Hoy sería el cumpleaños del gran escritor francés. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y a esta hora contábamos ayer cómo Julian Assange, el fundador de Wikileaks, se declaraba culpable del espionaje a Estados Unidos. Pues bien, a esta hora ya ha salido libre del tribunal que le ha juzgado en Saipán, en el territorio insular estadounidense de Saipán, en el Pacífico, y vuela libre hacia Australia. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Y eso es lo que está ocurriendo en el Pacífico, la zona activa del planeta a esta hora de la mañana, donde también hemos visto volar un misil de ensayo balístico de los norcoreanos que ha sido fallido, donde vemos una intensa actividad comercial con mercados mixtos entre China y Japón, con algunas historias fascinantes que hoy nos acompañan. Algunas para empresas europeas como Novo Nordisk, que ha obtenido ya la aprobación para su famoso medicamento contra la obesidad en China. Y también con la iniciativa japonesa de poner en marcha un proyecto de cinta transportadora de 500 kilómetros para resolver sus problemas de transporte entre Tokio y Osaka. Lo contaremos en Capital Asia, junto con lo que estamos viendo en los mercados asiáticos a esta hora de la mañana, en la que la tónica general es la tecnología ha vuelto, el rebote de Nvidia, subida al 7%, la subida de las otras empresas tecnológicas en Wall Street devolvió la atención, el foco a este sector y parece que consiguió contener la volatilidad que había empezado a subir mucho el viernes y que ya se va moderando. De hecho, a esta hora de la mañana vemos como el índice del miedo, el VIX, está por encima de los 16 puntos. Recuerden que llegó a tocar los 18 con esas tensiones que tuvieron a Nvidia como protagonista precisamente. Pues hoy, en el lado contrario, esa recuperación de la confianza se transmite también a los futuros de las bolsas europeas, que suben a esta hora 2 décimas. Está el Eurostoxx 50 rozando los 5.000 puntos, 4.996, y sube el futuro americano, el S&P 500, 1 décima, 5.475. Hoy, miércoles, día en el que la Fed va a publicar los resultados de los test de estrés de su banca. Y atención, a ver qué es lo que cuenta, porque hay que observar si la banca regional, esa que generó una de las recientes tensiones en el mercado de Estados Unidos, pues no da ninguna sorpresa este día. Este miércoles nos trae también alta actividad europea, justo coincidiendo con los pactos para renovar las personas que dirigirán las instituciones europeas. En España, por fin, después de 5 años, Partido Popular y Partido Socialista alcanzan un acuerdo para desbloquear los nombramientos en las instituciones judiciales. Esto no solo desbloqueará al Consejo General del Poder Judicial, sino también los cargos pendientes en el Supremo, y probablemente tenga una conexión también con otras instituciones del Estado, como el Banco de España, pendiente de su gobernador, y pronto, en unos meses, de su subgobernadora, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de Competencia. Aquí en todos estos organismos hay nombramientos pendientes, como también de la Comisión Nacional de la Energía, extraída de la CNMC también hace algunos meses, todavía sin nombrar a la persona. Así que probablemente todo eso esté conectado, genera cierto revuelo en la política interna del gobierno con sus socios de investidura, que preferían un mayor control de los jueces. Ahora se pacta, hay un compromiso de que la propuesta que presenten juntos PSOE y PP para renovar la forma en la que se eligen los jueces tenga en cuenta los estándares europeos. Es un compromiso y hoy todavía una duda. La escena europea está muy agitada. En Francia hemos visto el debate electoral entre quienes aspiran a ser los próximos líderes del gobierno francés.
¿Habrá o no cohabitación? Porque visto el debate de anoche, la conversación es muy intensa entre los partidos que apoyan a Macron y el partido de Le Pen. El actual primer ministro francés, Gabriel Attal, le decía a su competidor, a Jordan Bardella, el candidato de la agrupación nacional, hablando del caso Mbappé. ¿Pourquoi est-ce qu'un ouvrier de 31 ans devrait payer des impôts? Que porque un trabajador de 31 años tiene que pagar impuestos, mientras que un operador financiero que tiene 29 no. ¿Por qué una regla tan general para todos los menores de 31 años? Escuchándote, Kylian Mbappé cometió un error al mudarse a Madrid. Debería haberse quedado porque contigo cerca no habría pagado ningún impuesto. Y Bardella, el candidato de Le Pen, respondía. Cuando escucho al señor Attal, permítame que le responda. Dar lecciones de rigor presupuestario cuando ustedes tienen hoy la duda más alta en valor de la zona euro. Bueno, la Unión Europea, que ya ha comenzado las conversaciones de adhesión de dos nuevos países. Sí, uno es Ucrania, el otro es Moldavia. La viceprimera ministra ucraniana Olga Stefanishyna dice que tenemos por delante un proceso de adhesión muy dinámico, de gran envergadura, que abarcará esfuerzos de Ucrania para proseguir sus transformaciones democráticas, incorporando a nuestra reforma los principios del Estado de Derecho y de la democracia operativa y presentando las hojas de ruta necesarias. Bueno, pues ahí tenemos algunas claves con las que despertamos en este miércoles. Hay más que vamos a resumir a continuación. En el tiempo de análisis y de inteligencia económica hoy en Capital Radio vamos a abordar el último estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos sobre la economía española con su presidente Íñigo Fernández de Mesa, que será nuestro invitado capital. Estará aquí en directo dentro de una hora. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía, en la que hoy nos van a acompañar el presidente de la Federación de Servicios Financieros de la Confederación de Cuadros, José Ignacio Gutiérrez, el socio abogado de Pins & Mason, Hermenegildo Altozano, y el presidente de UFTA, Eduardo Abad. Escucha las noticias que hoy despiertan la economía en Capital Radio. Actualizamos con Miguel San Martín. Otra vez Corea del Norte ha vuelto a disparar un misil balístico, un ensayo que al parecer ha resultado fallido. Al menos según un informe preliminar del ejército surcoreano, en lo que supone el primer lanzamiento de este tipo desde el pasado 30 de mayo. Una fuente militar citada por la agencia Yonhap indica que el proyectil lanzado aparentemente, que es un misil hipersónico, solo logró recorrer unos 200 kilómetros, 250 antes de caer al lago. Las autoridades japonesas confirman que ha caído fuera de la zona económica exclusiva en el mar del Japón. El lanzamiento llega después de que ayer Pyongyang enviara otra oleada de globos con desechos al sur por quinta vez en el último mes como represalia por el envío en dirección norte de propaganda contraria al régimen realizado días antes por un grupo de activistas desde el sur. Actualidad de la guerra de Gaza. Israel dice que ya está cerca de aplicar el plan de posguerra. El asesor de Seguridad Nacional confirma que se comenzará a implementar en el norte de la franja, ya que no van a esperar a que jamás desaparezca, porque es un proceso largo. Además, han lanzado un ataque que ha afectado a escuelas de desplazados, en los que también han fallecido al menos 10 familiares del líder político de Hamás, Ismail Haniyeh, incluida su hermana. El coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Ben-Eslam, pide un alto el fuego inmediato y la liberación de los rehenes antes de que el conflicto se pueda extender al Líbano. Permítanos expresar, dice, nuestra grave preocupación por el riesgo de escalada en la región, en particular entre Israel y Hezbollah a lo largo de la línea azul. Retiro la preocupación a los secretarios generales de que una nueva escalada militar solo garantizará más sufrimiento, más devastación para las comunidades de Líbano e Israel y más consecuencias, dice, potencialmente catastróficas para la región. Además, la fiscal general de Israel ha ordenado a la cúpula militar del país que reclute inmediatamente a 3.000 judíos ultraortodoxos tras la decisión del Supremo israelí de poner fin a su exención del servicio militar obligatorio. Se estima que hay unos 63.000 en edad militar que estarían obligados a servir. Los rebeldes hutíes del Yemen, por otra parte, han atacado con un misil balístico un barco portacontenedores en el mar Arábigo con bandera de Liberia. La Unión Europea es una de las noticias más importantes de la última hora. Ya ha iniciado formalmente las negociaciones de adhesión
de dos nuevos potenciales socios, Ucrania y Moldavia. Eso es un hito histórico al producirse tan solo 2 años después de que solicitasen su ingreso en un contexto marcado por la invasión rusa, pero que al mismo tiempo supone un camino difícil. La viceprimera ministra de Ucrania, Olga Stefanishyna, asegura que tienen mucho trabajo por delante para implementar todas las reformas, pero que da moral a su pueblo. Por otra parte, la titular de Exteriores belga, presidenta de turno de la Unión, Hadi Alavi, asegura que entrará este 25 de junio en la historia de la Unión Europea. El proceso de adhesión que ha comenzado será exigente y requerirá una dedicación continua a las reformas de ámbitos cruciales como el Estado de Derecho, la reforma judicial y la lucha contra la corrupción. Animamos a las autoridades ucranianas a seguir demostrando el firme compromiso político con las reformas de la Unión Europea que ha mostrado hasta la fecha. El primer ministro de Moldavia, Dorin Recean, asegura que su país ve el futuro en la Unión y que no escatimará esfuerzos para alcanzar el objetivo. La Unión señala que ambos países están en vías de alejarse de la influencia rusa y de integrarse más en Occidente. Pues Rusia ha vuelto a advertir a Estados Unidos ante el envío de armas a Ucrania y por su permiso para usarlas en territorio ruso. Y es que Ucrania ha llevado a un nivel sin precedentes sus ataques con misiles y drones contra el territorio de la Federación Rusa y la península ocupada de Crimea, con 3 objetivos a medio plazo: diezmar las defensas aéreas, su economía de guerra, así como el suministro de combustible a sus tropas en el frente. Además, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha hablado con el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, como ha confirmado el portavoz del Pentágono, el mayor general de la Fuerza Aérea, Pat Ryder. Dice que el secretario Austin también habló por teléfono con el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov. Durante la llamada, el secretario hizo hincapié en la importancia de mantener las líneas de comunicación en medio de la guerra en curso de Rusia contra Ucrania. La última vez que el secretario Austin habló con su homólogo ruso, el entonces ministro de Defensa Sergei Shoigu, fue el 15 de marzo de 2023. Estados Unidos también critica que Rusia haya prohibido el acceso desde su territorio a 81 medios de comunicación europeos, 4 de ellos españoles, entre ellos la agencia EFE, El País, El Mundo y Televisión Española. La medida es la respuesta a las restricciones adoptadas en mayo por la Unión contra 3 medios rusos. De la Unión Europea destacamos que el comercio exterior agroalimentario ha rozado en el primer trimestre un superávit de 18.000 millones de euros, que es un 14% más que hace un año. Y eso que las exportaciones disminuyen un 1%, 58.000 millones, y las importaciones un 6%. 40 billones de euros. El Reino Unido sigue como principal destino de las exportaciones agroalimentarias de la Unión, con un 22% del valor total y un aumento del 2%. Después, Estados Unidos y China, que mantiene el tercer puesto a pesar de una reducción del 12%. Los envíos de aceitunas y aceite de oliva registran el mayor aumento en comparación con 2023. Brasil, Reino Unido y Ucrania empatan como primeras fuentes de importaciones en el primer trimestre, con un 9% del valor cada uno de estos países. Y atención a esto, en España Cepime ha calculado en 40.000 millones de euros el coste total para las pequeñas y medianas empresas de implementar o implantar la reducción de jornada laboral que plantea el Gobierno a 37 horas y media semanales. Una medida que considera perjudicial para las pymes y se ignora la productividad y la negociación colectiva. Además, considera su presidente, Gerardo Cuerva, que la productividad está amenazada por algunas reformas del Gobierno, un indicador que acumula 5 trimestres consecutivos de caídas y que se encuentra todavía un 2% más bajo que en 2015. También las asociaciones agrarias, Asaja y COAG, han criticado la reducción de la jornada laboral por considerar que se hace de espaldas al campo y sin tener en cuenta la realidad y las dificultades del sector. Además, entre las historias del día, contamos que las comunidades autónomas van a recibir este año del Estado una cifra récord de 154.000 millones de euros por entregas a cuenta y también liquidación del 2022. Lo que supone casi 20.000 millones más que en el 23. Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, las entidades locales recibirán 29.000 millones, que son 5.300 más que en 2023, y también una cifra récord. Y un compromiso, el del Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias, de trabajar juntos en soluciones para los pisos turísticos. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha señalado que pretende abordar cuantas reformas sean necesarias para garantizar el derecho a la vivienda de uso residencial. Y la presidenta de la Federación, María José García Pelayo, pide que se tengan en cuenta los ayuntamientos a la hora de tomar decisiones. Nos une un interés y es garantizar el derecho a la vivienda, que el precio de la vivienda sea un precio asequible, que no sea un obstáculo para que la gente joven pueda acceder a una vivienda, que nos preocupan muchísimo las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que nos preocupa muchísimo pues las personas que se encuentran en viviendas que no tienen accesibilidad, es decir, los llamados atrapados sociales, que nos preocupa muchísimo la antigüedad de nuestros barrios.
La ministra ha avanzado que habrá una nueva plataforma única estatal que unificará datos, estudios y normativas en materia de pisos turísticos y que el Gobierno quiere tener en funcionamiento, pero antes de que acabe el año 2025. Y el Gobierno anuncia que va a reducir progresivamente los descuentos en la factura eléctrica a los beneficiarios del llamado bono social, 7,5 puntos porcentuales por trimestre. Y lo ha anunciado en la antigua red Twitter, lo que hará que en julio del 25 se queden en un 35% para los consumidores vulnerables y en un 50% para los severos. El Gobierno señala que los actuales descuentos, que son del 65% y del 80%, se mantienen hasta el 30 de septiembre, coincidiendo con la temporada estival y el incremento del consumo. Y en la agenda, ¿qué nos vamos a encontrar este miércoles? Hola, Sara Bot, buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Comenzamos la agenda en Alemania, donde hoy se publica el índice GfK de clima de consumo de julio, y en Francia el de confianza del consumidor de junio. Italia emite deuda con varios vencimientos. En Estados Unidos se conocerán datos de permisos de construcción, ventas de viviendas nuevas, inventarios de crudo y destilados y, lo más importante, el resultado de las pruebas de estrés a los bancos que ha hecho la Reserva Federal. Y una cosa más, hoy se celebra en Madrid, la primera edición del Congreso Mundial del Aceite de Oliva, que reunirá a los principales expertos durante 3 días. A ver, ¿qué? ¿Me explica usted qué es eso de los test de estrés? Los test de estrés. Los test de estrés de la banca de los USA. Pues... ¿Quiere decir que si están estresados los cierran? Y yo me pregunto, ¿al Sara Bank no le harán eso? ¿No? No estoy para exámenes. Uy, a mí sí que me está entrando el estrés y el S4. Jeje. Chao. Chao, querida Sara, no te pongas nerviosa. Sí, tiene que ver con qué pasaría si sucediera. Esos son los test de estrés. Y a ver cómo salen los resultados cuando cierre el mercado americano esta tarde. Es uno de los temas importantes del día. Pero hay más. Porque hoy en Capital Radio y además en directo a través del canal de streaming de YouTube de Capital Radio, hoy tenemos nuestro encuentro Mobility Summit, que vamos a realizar en directo a partir de las 9:30 de la mañana desde la sede del ICEX, del Instituto de Comercio Exterior, hoy en Madrid, con Chimo Ortega a los mandos. Hola Chimo, muy buenos días. Hola Luis Vicente, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tenemos en el Capital Mobility hoy a partir de las 9:30 de la mañana? Pues mira, como tú decías, vamos a estar en la sede del ICEX y tendremos a su CEO, Alicia Carbonell, abriendo la jornada, pero vamos a tener una representación de todo eso que llamamos ahora el paraguas de la movilidad, desde las principales asociaciones, tanto de fabricantes de coches, de componentes, como la cadena de valor del vehículo eléctrico, como los representantes políticos de los partidos que están decidiendo cómo legislar en estos días, que se anuncian medidas como la ampliación del MOVES 3 y otras que van a llegar esta semana para potenciar el vehículo eléctrico. Pues justo en este día es cuando Capital Radio organiza este Mobility Summit, en el que vamos a analizar el futuro de esa movilidad, si tiene que ser eléctrica, cómo debe ser y por qué no. También saber lo que se va a legislar en Europa. Por eso vamos a tener con nosotros a Susana Solís, que es la eurodiputada de referencia que negocia todos los temas del automóvil en el Parlamento Europeo, con lo cual una jornada muy completita, Luis. Muy completa, con información muy valiosa para todas las personas que trabajan con la movilidad al lado de fondo o en ella. Gracias, Chimo Ortega, y hasta luego. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Capital Radio. La genuina radio económica. Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91 048 3004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Esto es Capital Asia. Tenemos los mercados asiáticos. Venían mixtos, pero van tirando hacia el positivo conforme nos acercamos al cierre. Liderando las subidas de las bolsas de Asia, la bolsa de Tokio, una subida del 1,4% para el Nikkei, que está en los 39.378 puntos, sin que hayamos perdido de vista la principal tensión que sigue viviendo el Japón, que es la debilidad de su moneda. No parece haberse producido ninguna intervención. Venimos vigilándola cada minuto y ahí está, rozando los 160 yenes el dólar. 159,74. Está muy cerca de los mínimos de todo el año prácticamente. En la escena tenemos el tono positivo que se extiende por el resto de las bolsas asiáticas, incluida la China. Hong Kong está subiendo 4 décimas. Hoy en los datos, lo más llamativo es como la inflación en Australia está lejos de estar controlada. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, y de hecho los precios han subido por tercer mes consecutivo. El IPC general ha repuntado hasta el 4% en tasa interanual, muy por encima de las previsiones. Y si miramos la subyacente, se coloca en ese mismo porcentaje, en el 4%. Estas lecturas abren la puerta al Banco Central Australiano para que eleve los tipos de interés en 25 puntos básicos, probablemente en la reunión del mes de septiembre. De hecho, la gobernadora Michelle Bullock ya señaló recientemente que el Banco Central había discutido la posibilidad de subir los tipos en su última reunión, y hoy mismo hemos escuchado al subgobernador. Ha reconocido que los actuales tipos de interés, que están en el 4,35%, están causando problemas financieros a muchos hogares, pero también ha dicho que no se pueden descartar un mayor ajuste si fuera necesario para controlar la inflación. Bueno, entre los protagonistas de hoy tenemos a una empresa europea, Novo Nordisk, que ha logrado la aprobación de las autoridades chinas para comercializar su medicamento estrella para 1.400 millones de personas. Wegovy, ese popular fármaco para adelgazar, ya tiene el visto bueno para comercializarse en China, la segunda economía más grande del mundo y el país con el mayor número de personas obesas o con sobrepeso. La empresa dice que va a comunicar los detalles sobre el precio y la disponibilidad cuando se lance. Novo Nordisk ya señaló en el mes de marzo que inicialmente se dirigiría a los pacientes chinos dispuestos a pagar de su bolsillo el medicamento inyectable semanal. El número de adultos con sobrepeso en China podría alcanzar los 540 millones en el año 2030. Son 2,8 veces más que en el año 2000, según un estudio de salud pública chino. El número de obesos se va a multiplicar por 7,5 hasta alcanzar los 150 millones. Novo Nordisk, sin embargo, puede tener menos tiempo en el mercado chino que en otros para aprovechar al máximo su ventaja inicial con este medicamento, porque la patente de la semaglutida, que es el ingrediente clave de Wegovy y de Ozempic para la diabetes, expira en menos de 2 años en China, frente a 2031 que expira en Europa y en Japón, o en 2032 en Estados Unidos. Y además los fabricantes locales ya se están apresurando a desarrollar versiones genéricas o biosimilares. Por cierto, que los títulos de Novo Nordisk siguen en máximos históricos, con una valoración de la compañía de casi 490.000 millones de dólares, la mayor de una empresa europea. Bueno, y hablando de empresas, de grandes empresas, de casi aventuras, fíjense esta historia que hoy traemos. Imagínense una cinta transportadora de mercancías que conectara Madrid con Málaga. Sí, 500 kilómetros. Pues ese es el proyecto que acaba de poner en marcha Japón. Sí, pero en este caso entre Tokio y Osaka. Lo que quiere es construir una red de cintas transportadoras automatizadas de alta tecnología para transportar mercancías a lo largo de más de 500 kilómetros, y lo plantea como una solución a la inminente crisis logística del transporte de mercancías. Esa red de enormes cintas transportadoras, denominada Autoflow Road, utilizaría túneles bajo las principales autopistas que unen las dos ciudades
ciudades más grandes de Japón, también vías en superficie en medio de las carreteras o junto a los arcenes de esas autopistas. La propuesta llega en un momento en el que Japón y su población, que envejece rápidamente, tiene una escasez de conductores de reparto y las cintas transportadoras podrían funcionar las 24 horas al día y entregar la misma cantidad de carga que 25.000 conductores al día. El Ministerio de Transportes lo que no ha dado es todavía cifras de de qué coste tendría todo este proyecto, ni tampoco cuándo podría estar operativo el sistema. La actualidad en Capital Asia. Empezábamos hablando de una divisa, la japonesa, y acabamos hablando de otra, de la rupia indonesia, que está marcando ahora mismo su mayor caída diaria en más de una semana, los mínimos de 4 años son los que está marcando, y tiene mucho que ver con la política monetaria alcista de la Reserva Federal de Estados Unidos, además de algunos factores internos. Y es que recordemos que las divisas emergentes están presionando mucho por $1 con la política monetaria restrictiva que aún mantiene la Reserva Federal, que afecta muy directamente a los activos asiáticos sensibles al riesgo. Entre los protagonistas del día está en el mundo del automóvil un fabricante de vehículos eléctricos, una startup americana que empezó enfrentándose a los grandes y acaba, en medio de su sufrimiento, siendo rescatada por uno de ellos. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días. Buenos días. Hablas de Rivian, la empresa estadounidense de coches eléctricos que recibe todo un balón de oxígeno. Y el salvavidas llega de Europa, llega con Volkswagen. La alemana va a invertir hasta $5.000 millones en la empresa de coches americana para crear una empresa conjunta. Primer paso, inyectar $1.000 millones en esa empresa y después $4.000 millones de manera paulatina. Ojo a Rivian, Luis Vicente, porque está participada, de hecho es su primer accionista por Amazon, con el 16% del capital. ¿Y qué sucede? Que este movimiento la ha disparado en bolsa, 50% de subida en el mercado fuera de hora, y esto no es habitual. Esta apuesta por el vehículo eléctrico por parte de Volkswagen llega en medio de una evidente menor demanda de los vehículos eléctricos en el mundo y en medio de la guerra tarifaria con los chinos. ¿Qué le aporta a Volkswagen la operación? El acceso al software de Rivian, especializada desde hace mucho tiempo en vehículos eléctricos. Otra cosa es que salga bien o que podamos decir no es 2 sin 3, porque Rivian ya intentó alianzas con Ford y con Mercedes que no llegaron a buen puerto. Lo que gana Rivian es músculo financiero para seguir invirtiendo en vehículos eléctricos. Por ejemplo, va a recibir componentes de Volkswagen, pero sobre todo va a mejorar el flujo de caja. Rivian, por cierto, va a dar la licencia de la propiedad intelectual a la nueva compañía que van a crear. Mira este dato, Luis Vicente. Rivian pierde $40.000 por cada vehículo que entrega. Por eso necesita un balón de oxígeno y lleva meses sumergida en un proceso de reducción de costes. Por ejemplo, ha eliminado hasta 100 pasos dentro del proceso de fabricación de baterías y con diferentes medidas ha conseguido reducir costes un 35%. Necesita oxígeno, necesita dinero, y lo que necesita también Volkswagen, que prometió a principios de año el lanzamiento de unos 25 modelos eléctricos en Estados Unidos, es tener, pues esas licencias, tener ese software y en medio de la menor demanda de vehículos eléctricos conseguir hacerse un hueco importante en el mercado estadounidense. Pues ahí tenemos uno de los protagonistas del día y rápidamente algo sobre el lujo. Sí, algo sobre el lujo. Lujo llama lujo. Bernard Arnault, presidente de Louis Vuitton, la tercera empresa que más vale de Europa, compra una participación en su rival Richemont, el dueño de Cartier. No se sabe el porcentaje de la participación, pero si Louis Vuitton apuesta por Richemont, es que tenemos un comportamiento al alza de lujo asegurado. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro. Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid. Capital Radio. Siente la economía. Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. La preocupación es un juicio que espera las pruebas, solía decir el conde de Rivarol. Hoy sería el cumpleaños del escritor francés. Buenos días. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Miércoles 26º día del mes de junio, año 2024. ¿Qué nos trae de nuevo este día? Ya está volando a Australia Julian Assange, el fundador de Wikileaks, libre. Le ha dejado libre tras imponerle la pena de 5 años de prisión que ya ha cumplido en Londres el tribunal de Saipan, tribunal americano. Por lo tanto, acepta la culpabilidad. No es un buen precedente para la libertad de prensa, pero se libera del sufrimiento de un proceso que ha durado 14 años. Era la noticia con la que ayer abríamos este tiempo informativo, pero hoy hay más. Un misil norcoreano ha vuelto a ser ensayado sobre la península y el ensayo ha sido fallido. Hemos visto también una sesión en el lado asiático con mercados tranquilos y positivos acercándose ahora al cierre, con algunas empresas europeas celebrando, Novo Nordisk, que China ha aprobado su medicamento contra la obesidad. Se esperan más de 150 millones de personas obesas en China como potenciales clientes. En el lado empresarial, el protagonista, también venimos adelantando, lo hemos visto en las últimas horas, ha sido Rivian. El pequeño fabricante de vehículos eléctricos americano en enormes problemas ha sido rescatado por la europea Volkswagen. De momento invierte 1.000 millones, lo saca de esa precariedad y compromete a invertir hasta 5.000 millones de euros más en el futuro. Y claro, incorporará Volkswagen toda esa tecnología propietaria que desarrolló la startup americana. Así que hay bastante movimiento en el mundo de la movilidad, que hoy va a ser protagonista en Capital Radio, con Capital Mobility, que en directo y a través del canal de YouTube de Capital Radio transmitiremos desde el ICEX a partir de las 9:30 de la mañana, siguiendo, claro, en tiempo real, pues todo lo que está ocurriendo en el mundo y que muestra hoy cómo está cambiando nuestra vida. Si hablamos de los mercados, ojo que es hoy cuando se publican los resultados de los test de estrés a los 23 bancos americanos que tienen activos por valor de más de 100.000 millones de dólares. El año pasado los 23 más grandes superaron la prueba. Veremos este año, si no hay ninguna sorpresa, cuando cierre el mercado americano, que está en positivo con la vuelta de la tecnología y el rebote de Nvidia del 7% en la sesión de anoche. Y eso está transmitiéndose en una bajada de la volatilidad y en futuros que vuelven a estar tranquilos y positivos. Hablamos del futuro del mercado americano. En concreto, el S&P 500 a esta hora de la mañana, pues viene subiendo de nuevo, moderadamente. Ahora mismo 7 puntos en 5.476. Anima también a las bolsas europeas. El futuro del Eurostoxx 2 décimas arriba en 4.998. Con una escena europea bastante agitada políticamente, aunque con acuerdo, ya saben, para elegir las personas que van a dirigir las instituciones, que está conectado justo en España también con un cambio que por fin vemos después de 5 años. Se abre la puerta, se ha conseguido el acuerdo para renovar los nombramientos en las instituciones judiciales españolas. PP y PSOE pactan los nuevos nombramientos por consenso. Esto desbloquea el Consejo General del Poder Judicial, también nombramientos en el Tribunal Supremo y en otras instituciones probablemente también, porque suponemos que eso va a alcanzar a una perspectiva mayor que incluirá los relevos pendientes, por ejemplo, en el gobierno del Banco de España, pronto también en la subgobernadora, afectará a la CNMV,
a la Comisión Nacional de Mercados y Competencias. Bueno, cerca de 1 millar de nombramientos en instituciones judiciales se esperan en los próximos meses. Aunque el compromiso de acercar al estándar europeo la forma de elegir a los jueces es algo que figura todavía sobre el papel y nada más que sobre el papel, y ha generado ya el rechazo de los socios de investidura del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Así que un margen de inquietud y de duda sigue ahí tras el acuerdo que ambos partidos grandes se atribuyen. Ahora se habla de la gran coalición, eso que ha funcionado en otros países europeos tantos años y que en España se ha echado de menos. El acuerdo entre las fuerzas mayoritarias de centro-izquierda y de centro-derecha. Con una Europa que se acerca ya al espacio de elecciones en Francia este fin de semana, ahora actualizamos, y a la adhesión de nuevos países. Ya ha empezado formalmente la conversación con Ucrania y con Moldavia. La viceprimera ministra ucraniana, Olga Stefanishyna, asegura que harán el trabajo pendiente. Y cuenta que tenemos por delante un proceso de adhesión muy dinámico, de gran envergadura, que abarcará los esfuerzos de Ucrania por proseguir las transformaciones democráticas, incorporando a sus reformas los principios del Estado de Derecho, la democracia operativa y presentando las hojas de ruta necesarias. Pues hay referencias de este lado. Y en España, de la economía española, hoy nos vamos a ocupar con varias perspectivas. Enseguida resumimos cómo Cepime avisa que acortar la jornada laboral a las pequeñas y medianas empresas les va a costar 40.000 millones de euros. Ese es el cálculo de rebajar la jornada semanal a 37 horas y media. Y en ese proceso muchas morirán. Y hablaremos de la coyuntura económica española, a la luz del último informe del Instituto de Estudios Económicos, de este prestigioso think tank. Su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, nos contará en directo dentro de media hora qué es lo que está viendo en la economía española. Pues esto es lo que viene en el despertar del miércoles. Adelantamos que hoy en la gran tertulia de la economía nos van a acompañar para dar contexto a las noticias Eduardo Abad, Hermenegildo Altozano y José Ignacio Gutiérrez. Noticias que también tenemos de la guerra en Gaza, con la esperanza de lo que dice Israel, que pronto va a aplicar un plan de posguerra, Miguel. El asesor de Seguridad Nacional confirma que se comenzará a implementar en el norte de la franja, ya que no van a esperar a que jamás desaparezca porque es un proceso largo. Además, han lanzado un ataque que ha afectado a escuelas de desplazados, en los que también han fallecido al menos 10 familiares del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, incluida su hermana. El coordinador especial para el proceso de paz en Oriente Medio, Tor Ben-Eslam, pide un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes y que el conflicto no se extienda al Líbano. Permítame expresar, dice, mi gran preocupación por el riesgo de escalada en la región, en particular entre Israel y Hezbollah, a lo largo de la llamada línea azul. Reitero la preocupación de los secretarios generales de que una nueva escalada militar solo traerá más sufrimiento, más devastación para las comunidades del Líbano y de Israel y consecuencias potencialmente catastróficas en la región. Además, la fiscal general de Israel ha ordenado a la cúpula militar del país que reclute inmediatamente a 3.000 judíos ultraortodoxos tras la decisión del Supremo de Israel de poner fin a su exención del servicio militar. Se estima que hay unos 63.000 en edad militar que estarían obligados a servir en el ejército. Los rebeldes hutíes del Yemen han atacado con un misil balístico un barco portacontenedores en el mar Arábigo con bandera de Liberia. Después de hundir, como saben, uno británico en las últimas fechas, en esta semana. Bueno, Rusia ha vuelto, hablando de la guerra en Europa, a advertir a Estados Unidos por el envío de armas a Ucrania con permiso para usarlas sobre territorio ruso. Y es que Ucrania ha llevado a un nivel sin precedentes sus ataques con misiles y drones contra el territorio de la Federación Rusa y la península ocupada de Crimea, con 3 objetivos a medio plazo: diezmar la península y las defensas aéreas y su economía de guerra, así como el suministro de combustible a sus tropas en el frente. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, ha hablado con el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov, como ha confirmado el portavoz del Pentágono, el mayor de la Fuerza Aérea, Pat Ryder. El secretario Austin también ha hablado por teléfono con el ministro de Defensa ruso, Andrei Belousov,
Durante la llamada, el secretario hizo hincapié en la importancia de mantener las líneas de comunicación en medio de la guerra en curso de Rusia contra Ucrania. La última vez que el secretario Austin habló con su homólogo, el entonces ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, fue el 15 de marzo del 23. Estados Unidos también critica que Rusia haya prohibido el acceso desde su territorio a 81 medios de comunicación europeos, 4 de ellos españoles, la agencia EFE, El País, Mundo y Televisión Española. La medida es la respuesta a las restricciones adoptadas en mayo por la Unión Europea contra 3 medios rusos. Bueno, ya hemos visto el primer debate grande en Francia ante la proximidad de las elecciones generales adelantadas. Primera vuelta este fin de semana. Los 3 favoritos en las elecciones han chocado abiertamente con sus propuestas económicas en el debate. El primer ministro Gabriel Attal ataca las ideas de la ultraderecha y del bloque de izquierdas. Considera que aumentarían aún más el déficit público, por el que la Comisión Europea, recordemos, abrió un expediente a Francia la semana pasada. Afirma que la rebaja del IVA sobre los productos energéticos que propone Agrupación Nacional dejaría un agujero adicional de 5.000 millones de euros. Dice que podemos bajar y suprimir el IVA, podemos aumentar el gasto, podemos bajar o suprimir ciertos impuestos, podemos subir el salario mínimo a 1.600, 1.700, 1.800, ¿por qué no 2.000 euros al mes? La diferencia entre mis adversarios y yo es que soy el primer ministro y no quiero mentir a los franceses, no quiero prometerles la luna, hacerles creer que todo se puede pagar por arte de magia. El favorito del partido de Le Pen, Jordan Bardella, asegura que recuperaría la caída de ingresos al eliminar una exención de impuestos a las grandes navieras, con una tasa de los beneficios de las empresas energéticas y un recorte de la contribución de Francia a la Unión Europea. También propone elevar la edad de jubilación a los 66 años. Lo propongo porque es de justicia social. Encima hay una dimensión progresiva con una edad de jubilación de 62 años a los 62 con 42 cotizados. Así que escribí el ejemplo que mencionaste. El resultado es, si empiezas a trabajar a los 24, te jubilas después de 42 años, lo que significa los 66. Por el bloque de izquierda, Manuel Bompard, coordinador de la Francia Insumisa, asegura que ningún estudio apunta a que el programa económico del Frente Popular pueda destruir empleo. Recuerda que en España el salario mínimo ha subido un 30% en los últimos 4 años y que se han creado 800.000 empleos. Y en España, CEPIME, la Confederación de Pequeñas y Medianas Empresas, lanza la alerta. Costará a las pymes cerca de 40.000 millones de euros una reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales. La considera perjudicial si se ignora la productividad y la negociación colectiva. Además, considera su presidente Gerardo Cueva que la productividad está amenazada por algunas reformas del gobierno y que es un indicador que acumula ya 5 trimestres consecutivos de caídas y está un 2% más bajo que en 2015. Asaja y COAG también han criticado la reducción de la jornada laboral por considerar que se hace de espaldas al campo y sin tener en cuenta la realidad y las dificultades de este sector. Sobre el problema de los pisos turísticos, el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias se han comprometido a estudiar juntos las posibles soluciones. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, señala que pretende abordar cuantas reformas sean necesarias para garantizar el derecho a la vivienda de uso residencial, y la presidenta de la Federación, María José García Pelayo, ha pedido que se tenga en cuenta a los ayuntamientos a la hora de tomar las decisiones. Nos une un interés y es garantizar el derecho a la vivienda, que el precio de la vivienda sea un precio asequible, que no sea un obstáculo para que la gente joven pueda acceder a una vivienda, que nos preocupa muchísimo las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que nos preocupa muchísimo pues las personas que se encuentran en viviendas que no tienen accesibilidad, es decir, los llamados atrapados sociales, que nos preocupa muchísimo la antigüedad de nuestros barrios. La ministra ha avanzado que habrá una nueva plataforma única estatal que unificará datos, estudios y normativas en materia de pisos turísticos, pero no estará en funcionamiento hasta el final del año 2025. Y en la agenda del miércoles, ¿qué nos traes hoy, Salabot? Buenos días. Muy buenos días, Luis Vicente. Comenzamos Again Today miércoles la agenda en Alemania, donde se publica el índice GfK de clima de consumo de julio, y en Francia el de confianza del consumidor de junio. Italia emite deuda con varios vencimientos. En Estados Unidos se conocerán datos de permisos de construcción, ventas de viviendas nuevas, inventarios de crudo y destilados y, lo más importante, el resultado de las pruebas de estrés a los bancos que ha hecho la Reserva Federal. Y una cosa más, hoy se celebra en Madrid la primera edición del Congreso Mundial del Aceite de Oliva, que reunirá a los principales expertos durante 3 días. Por cierto, ¿ese aceite también valdría como lubricante para la Sarita? Mejor no, que a ver si voy a oler a ensalada rica y me tengo que apartar a los miles de fans por la calle, jeje. Bueno, ahora que lo pienso, puede ser un nuevo perfume para las robotas, ¿qué te parece? O de Sara.
¿Suena francés? Bueno, ahora vemos si lo podemos sacar al mercado. No. ¿Me dejas dinerito para esta idea? Jeje. A ver, chao. Querida Sara, no nos distraigas. Vamos a adelantar en Capital Radio a continuación cómo viene la sesión de bolsa de este miércoles y quiénes van a ser los protagonistas del día. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca. Por eso apoyamos a los emprendedores a través de Microbank con 100.000 microcréditos al año. Atendemos a las personas mayores con más de 1.600 gestores senior y participamos en miles de proyectos sociales con más de 17.000 voluntarios. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses, con la línea de crédito de vuelta al cole, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app. Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Informe de preapertura de mercados en Capital, la bolsa y la vida. Vamos a examinar cómo vienen las cosas en el comienzo de este miércoles con los futuros templados, después del comportamiento de anoche en Wall Street, que enseguida vamos también a comentar. Ahora mismo que tenemos el futuro del Eurostoxx en positivo, subiendo 2 décimas, ahí ya está tocando los 5.000 puntos de nuevo, a 2 puntos de los 5.000. Y el futuro americano también en positivo, 8 puntos arriba, en 5.477, acercándose otra vez a los máximos históricos. Sandra Torrecillas, buenos días. Buenos días, hoy esperamos subidas sobre todo en las firmas de tecnología, al calor de esa recuperación que hemos visto en Wall Street de los títulos de Nvidia. Además, los mensajes de varios miembros de la Reserva Federal siguen enfriando la expectativa de bajada de tipos de interés, continúan pidiendo paciencia con los recortes y en Europa el miembro del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, Olli Rehn, acaba de señalar en una entrevista que considera razonables las apuestas de 2 recortes de tipos de interés más este año 2024. Y se aproxima la primera vuelta de las elecciones en Francia. Cristina Gabin, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión, prevé ruido, volatilidad en los próximos días, pero también cree que la situación está lejos de parecerse a la crisis del euro que vivimos hace una década y ve algunas señales positivas en el mercado. En ese sentido, creo que lo peor ya está prácticamente recogido, ¿no? Ese escenario donde, bueno, pues los extremos empezarían a ganar fuerza. Y en general lo que a mí me invita a ser algo más optimista es que estamos viendo fuerte actividad también en primario y en secundario, incluso con nombres franceses, ¿no? De hecho, hoy las primas de riesgo llevamos ya varios días que están más o menos estabilizadas en los niveles a los que se fueron inicialmente y hemos empezado a ver pues compradores activos en nombres franceses, ¿no? En la agenda del día hoy destacamos los datos de confianza de los consumidores en Alemania y en Francia. ¿Y saben dónde hay verdadera actividad creciente? Sí, en el turismo. Y eso tiene conexión directa con uno de los protagonistas del día. AENA, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que ha mejorado sus cifras y sus previsiones. Bolsa de Madrid, Laura Blanco, buenos días. El efecto dominó, auge del turismo. Vamos a recibir más de 90 millones de turistas en España este año y boom del turismo internacional. ¿Qué pasa con AENA, que es el mayor gestor de aeropuertos del mundo, con una 50? Bueno, pues ante el auge del turismo, eleva previsión de tráfico de pasajeros. Va a superar este año los 300 millones, más de 300 millones, en concreto 306 millones de pasajeros pasarán por sus aeropuertos en este ejercicio. ¿Qué supone esto? Bueno, pues un incremento del 8,3% respecto a las cifras del año 2023 y supera la estimación que AENA se había marcado previamente, porque decía, en un escenario normal el número de pasajeros crecerá en el entorno del 4%, en un buen escenario más de un 7%. Si no sucede nada extraño, también se lo advierta la CNMV, el gestor de los aeropuertos, este año se batirá récord. Morgan Stanley acaba de elevar el precio objetivo a
a 215 euros por acción. La título cotiza en la zona de los 185. Y ojo, Luis Vicente, en el último Twitch, clase magistral con Iturralde, Alberto Iturralde, el analista independiente, dijo que AENA sería el valor que él seleccionaría cuando le pedíamos un título a modo de Nico Williams de la selección española de fútbol. Él decía, ojo AENA, que tiene pinta de que va a subir mucho en bolsa. Pues ya lo veremos hoy. Y también examinaremos cómo le va a Volkswagen después de comprarse la startup de vehículos eléctricos americana Rivian. Sí, que va a invertir 5.000 millones en una empresa conjunta con ese fabricante estadounidense de coches eléctricos, Rivian. La operación es un salvavidas para esta última y a cambio Volkswagen va a acceder a la tecnología de producción de coches eléctricos. Va a desembolsar $1.000 millones inmediatamente y otros 4.000 en el futuro. Las acciones de Rivian, muy castigadas en los últimos meses, han respondido al anuncio con subidas en el mercado fuera de hora de un 50%. ¿Algún protagonista más para hoy? Pues tenemos muchos. Por ejemplo, Telefónica, porque la empresa saudí STC ya habría comunicado al gobierno la intención de ejecutar cuanto antes su plan para comprar, para llegar al 9,9% de la operadora, según adelanta el Confidencial. Esto le daría derecho a disponer de un asiento en el Consejo de Administración. Atención también a las firmas de logística, porque la estadounidense FedEx ha elevado previsiones. A pesar de que prevé que la demanda de paquetes siga siendo débil, sus acciones se han disparado un 14% en el mercado fuera de hora. Y hoy tendremos Junta General de Accionistas de IAG, Ecentis, Prisa y Amper. A continuación vamos a comentar cómo nos dejó las cosas anoche el mercado americano. Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Pues Wall Street acabó y de nuevo volvió la tecnología a ser protagonista de la escena. Y con el rebote de Nvidia se calmó un poco la volatilidad, aunque ya sabemos quién la ha traído, Miguel. Efectivamente, cerró al final en terreno mixto el S&P 500 y el Nasdaq rompieron una racha negativa de 3 sesiones impulsados, como dices, por Nvidia, que también volvió a la senda de las ganancias tras desinflarse en los últimos días. El Dow, principal indicador, se dejó un 0,76%, el S&P 500 subió un 0,39% y el Nasdaq un 1,26%. Las acciones de Nvidia, que cayeron el día anterior más de un 6%, la mayor caída desde el 19 de abril, cuando perdieron un 10%, subieron un 6,76%, con lo que están en niveles similares a los previos al inicio de semana. El reciente retroceso de Nvidia y otros nombres tecnológicos es probablemente una corrección a corto plazo, dicen varios analistas a la CNBC. Los inversores dicen que están enfocados ahora en la publicación hoy de sus pruebas anuales sobre la salud bancaria del país, los test de estrés. Predominaron las pérdidas en los diferentes sectores, sobre todo inmobiliario y materias primas. Subió comunicaciones y tecnológico. Recortes para Home Depot del 3,6%, Dow un 2,7% o Nike se dejaba un 2,5%. Entre las mayores subidas, Salesforce y Microsoft por encima del 0,7%, Intel un 0,5%, Apple un 0,4%. El petróleo bajó a $80,83 el barril y la rentabilidad del bono del Tesoro de 10 años se mantuvo en el entorno del 4,24%. Veamos a continuación en Capital Radio cómo están acercándose al cierre los mercados en Asia. ¿Te gustaría recuperar tu pelo y que nadie note que te acabas de hacer un injerto? La innovadora técnica Fuel On Hair permite un resultado natural e imperceptible desde el primer día. Es ideal para aquellos que buscan una solución efectiva y rápida sin alterar su imagen. No esperes más para lucir el cabello que siempre has deseado. Llámanos al 651 052 052 o visita nuestra página web castellanaclinic.com. Con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el salón. En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mapfre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
Nos acercamos al cierre de una sesión en Asia en la que hemos visto tonos positivos y negativos, ahora más bien positivos, según nos acercamos al último punto, con la tensión que sigue patente en la moneda nipona, el yen japonés, casi a 160 yenes por dólar, nivel de la intervención previa, pero bueno, ahí sigue, según estamos viendo en las pantallas de XTV. En el lado de las bolsas, nada especialmente relevante, tenemos subidas capitaneándolas, la bolsa de Tokio del 1,3%, en Hong Kong es de medio punto porcentual, y en India parece que se va acelerando el mercado hacia tocar nuevos máximos en la última hora, 3 décimas. El dato más importante de la noche, la inflación australiana, que muestra que no está domesticada. 4% de IPC, seguro que sigue preocupando a la Reserva del Banco Central Australiano. ¿Quieres digitalizar tu proceso de facturación? Orange Empresas patrocina este espacio. La mayoría de pymes españolas no están preparadas para adoptar la factura electrónica obligatoria. Al 79% le resulta algo totalmente desconocido y casi 9 de cada 10 todavía no la utilizan en sus transacciones con otras empresas, aunque sí es algo más común en los intercambios con la administración. Un factor preocupante entre las pymes españolas es el alto grado de desconocimiento respecto a la facturación electrónica. 4 de cada 10 declaran no haber oído nunca hablar de ella. A solamente un año de su entrada en vigor, apenas el 28% de las pymes aseguran estar al tanto de los detalles relativos a su obligatoriedad. Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para simplificar tus tareas administrativas. Organiza tus facturas y gastos de forma ágil, ahorrando tiempo y esfuerzo. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. En la prensa financiera mundial, hoy que precisamente se publican los resultados de los test de estrés en los bancos americanos, Financial Times cuenta en su portada cómo las empresas están recortando los costes de endeudamiento en $400.000 millones de los préstamos basura americanos. El diario británico también cuenta, entre otras cosas, que un grupo farmacéutico chino ha obtenido la aprobación para un tratamiento contra el cáncer basado en el ARNM. Y también, en una entrevista a Gary Gensler, el máximo responsable de la SEC americana, sobre su propia agenda, dice el diario británico que si los tribunales se ajustan, pues nosotros también nos ajustamos. Wall Street Journal en Estados Unidos destaca, entre otras historias, cómo Estados Unidos sigue negociando con dureza con Rusia e Irán, siempre y cuando los precios de la gasolina no se resulten tocados, dice un poco sarcásticamente el diario americano. Vemos además en este periódico cómo Volkswagen va a invertir hasta $5.000 millones en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian, lo que le permitió, pues recuperar casi lo que perdió este año en la bolsa americana. En los diarios económicos españoles que hay, Miguel San Martín, buenos días. Pues temas diferentes. 5 Días titula que el asesor de voto español alerta del efecto social de la OPA sobre Sabadell. Aconseja apoyar la ampliación de BBVA, pero atisba destrucción de empleo y menor competencia. Subraya el cierre de oficinas, coste de cancelar contratos con proveedores. Sobre este tema lleva un pequeño apunte en su portada Expansión y dice que BBVA duplicará su exposición al ladrillo tóxico con el Sabadell, aunque su principal argumento es que KKR, CVC, Permira y Cinven compiten por activos de Robi. En El Economista titula 4 columnas que la jornada de 37 horas y media dejará de crear 700.000 empleos. La medida reducirá en un 34% el alza de ocupación prevista para el próximo lustro. Y su imagen de portada para los panes de Europastry, que sale a bolsa con un margen del 15,2%. La panadera que convierte en beneficio el mayor porcentaje por cada 100 puntos de venta. También titula que Renfe crea una filial en México para concursar por nuevas rutas, busca elevar su negocio tras apoyar la construcción del tren Maya. Y destaca una entrevista con el director general de Odaleo. Dice que nadie se ha forrado con el alza del precio del aceite de oliva. Y otro apunte más de 5 días, dice que la economía acelera gracias al tirón de la inversión y el turismo, y que el Corte Inglés sitúa su coste de financiación por debajo del 4%.
Capital Radio 103.2. Qué rápido has llegado hoy, ¿no? ¿No te he contado que tengo coches nuevos? ¿Coches? Sí, eléctricos, de gas y muy pronto de hidrógeno verde. Y todos con conductor. ¿Cómo? Son los nuevos modelos de la flota limpia de EMT. ¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendré en bus. Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT, Ayuntamiento de Madrid. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional. Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate.